dijimos, iniciamos la segunda temporada de nuestro programa Podcast con Raúl López, como siempre, pues trayendo invitados que ya los conocemos, que ya pasan por acá por los estudios, son líderes de la provincia, pero que queremos conversar con ellos desde otro punto de vista y también hacer análisis quizás enfocados en una perspectiva diferente. En la primera temporada se salvó don Felipe Vinicio Rodríguez, pero lo hemos traído para conversar con él. Y ya les presenté y les anuncié a nuestro invitado. Se trata de un empresario, líder gremial, figura política también, porque ha incursionado en la política. Fue presidente por varios periodos de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de la provincia de Chiriquí. Y como lo dijimos, participó para candidato a la alcaldía del distrito de David. También ha sido una voz activa en temas claves en el desarrollo de la región, más recientemente en la defensa e impulso del proyecto Puerto Barú. Hoy queremos conocer no solo su visión como profesional, sino también como ser humano. Así que le damos la bienvenida a don Felipe Vinicio Rodríguez y tenemos que hacer la salvedad de ese segundo nombre porque tiene un hermano que, por cierto, ya ha estado con nosotros en podcast, que se llama Felipe Ariel Rodríguez. Don Felipe, iniciamos esta mañana. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación y ser parte de este espacio informativo. ¿Quién es Felipe Rodríguez más allá de todos estos cargos que le he señalado? Líder empresarial, político, activista en algunos movimientos de la provincia. ¿Quién es Felipe, o mejor conocido en el plano, en el argot de acá, Pipe Rodríguez? Bueno, para los que no me conocen todavía, siempre hemos estado tratando de estar en la palestra opinando, diagnosticando y también sugiriendo soluciones. Pero en nuestra vida privada soy un hombre muy de familia. Cuando termino mis obligaciones, lo primero que pienso es regresar a casa. Preocupado siempre por mis hijos. Tengo una cantidad de hijos, una vive en Canadá, otra vive en Paraguay, tengo una que vive tres residen en Ciudad de Panamá, y siempre ando pues pendiente de el bienestar de todas ellas. Sin embargo, también tengo que confesar que trato de ser un buen católico. Oiga, pero en total, ¿cuánto? Disculpe que lo interrumpa, ¿cuántos? Usted dijo, tengo una cantidad de hijos, en total, ¿cuántas son? 5 hijas. Está dentro del marco normal. Y un hijastro. Así que siempre hablamos en media docena. Y siempre pues hemos tratado de estar responsablemente cerca de ellos, educándolos, dándoles la guía, porque eso se supone que es un padre de familia, el hombre guía, el hombre que recomienda, que sugiere, que a veces sanciona, y lo estreso, a veces. Ahora, ¿cómo se hace todo eso, Felipe? Ser padre de familia, ser esposo, pero también mantener una vida muy activa dentro de el liderazgo, en este caso empresarial. Es bien difícil. Mira, vamos a hacer antecedentes. Primero, estudio aquí en David, nazco en David, en el González Ruiz. Ya ese hospital desapareció en el 64. Mi primer año de educación fue en el CONSA, en el kinder. De ahí me traslado al Colegio San Vicente de Paúl, que luego se convierte en Colegio Marista. Termino en el 81. Vivo en la primera gran huelga magisterial que se dio en Panamá, que me llamó mucho la atención ese cierre, que era tratar de actualizar el sector magisterial en Panamá, y no se dio. Gracias a Bertilo Mejía, al profesor Garrido y a una serie de personas que hoy en día pues los conozco y los respeto mucho. De ahí pues tuve la oportunidad de ir a estudiar afuera. Estudio administración de empresas, por supuesto, tenemos una empresa y mi papá lo que más le interesaba era que me educara en el tema de administración. Complemento la administración de empresas con finanzas, me convierto en un financista porque pensé en el momento, o voy por economía o voy por finanzas. Pero en el camino de la economía me doy cuenta que los economistas tienen el 50% del tiempo la razón, mientras que los financistas analizan toda la documentación y todas las cifras y proyectan. Entonces me gustó más el tema de finanzas y me convertí en un financista. Regreso a Panamá en pleno apogeo del problema de Noriega, para que sepan que no soy tan nuevo.
Estuve aquí unos meses, tuve que salir por situaciones ya del mismo entorno que me obligaron a salir. Fui a Canadá y cogí una muy buena experiencia en Canadá, porque trabajé en una planta de ensamblaje de vehículos y posteriormente me pasé a trabajar con la Goodyear en Canadá. Pero antes de eso, tuve también una experiencia con Canadian Pacific Railroad. O sea que tuve experiencia en el tema ferroviario y por eso es que me he compenetrado tanto en impulsar. Y también tuve mucha experiencia en el tema de vehículos que está muy ligado al negocio familiar. Sí, porque termino trabajando allá en Goodyear, que me hicieron una oferta antes de regresar que dirigiera una división, pero ya se había acabado el tema acá en Panamá, entonces ya regresé, perdí esa oportunidad, porque posteriormente me enteré que las personas que me estaban apoyando se abrieron y tuvieron mucho éxito, porque me estaban buscando para convertirme en socio allá en Canadá, de abrir filiales de repuestos y de atención a los vehículos. Bueno, rechacé esa oferta. Ahora que regresé hace unos años, esta gente le está yendo exageradamente bien. Pero bueno, la vida es la vida. Regreso y me integro al grupo familiar, al hacer lo que siempre he sabido hacer, que es venta de repuestos, atención a los vehículos, con la experiencia que ya tenía en Canadá, y empezamos a abrir algunas tiendas, como ya se había dado la oportunidad a la familia de crecer hacia la ciudad de Panamá. Pues me quedé radicado en Panamá ayudando a mi hermano a abrir algunas tiendas y terminé manejando tiendas y también distribución al por mayor de varias marcas que nosotros manejábamos y poder venderlas a nivel nacional. Posteriormente a eso, mi papá pues me invita a regresar acá a David. ¿Y lo demás? Y ya lo demás es historia. Ya es historia. Porque ya de ahí en cuando adelante, ya regreso ahí, sí. Ahora, don Felipe, ya sea en el plano personal o también en el plano empresarial, gremial, político, que se la voy a poner difícil porque eso hace que la mente accione. A ver. ¿Cuál podría ser el mayor desafío que ha enfrentado Felipe Rodríguez en esta carrera que se llama vida? Bueno, mira, que me fui preparando en la carrera gremial. Mi hermano me invitó a ser apediano, fui apediano. Sin embargo, yo no veía el enfoque muy bien. Nosotros teniendo empresas, siendo ejecutivos de empresas, pero nos tocaba realmente ejecutar. Y yo me veía más en el tema de las cámaras de comercios. Conocía mucho más de esto porque en los Estados Unidos tenía ciertos enlaces allá. Y decido, cuando se me da una oportunidad también de abrir mis propias empresas. Yo tuve un par de empresas por ahí, siempre me ha gustado, soy muy aventurero en este tipo de cosas, o era, porque ya ahora como que ya hemos ido bajando. Hasta la venta de calzados. Tuve ventas de calzado, tuve varios tipos de negocios porque me gustaba probar cosas para también ser un empresario independiente. Eso lo hice independientemente del grupo familiar. Me he dicho cuál es el desafío, porque es una pregunta. De ahí vamos para el desafío. Me meto en la Cámara de Comercio y mi padre me dice, métanse ahí, pero sean soldados. No traten de ser generales. Bueno, vamos a entrar. Y entro y empiezo a ver situaciones en la Cámara que no manejaban cifras. Y empiezo yo a detectar cifras y don Víctor Watts, que en paz descanse, le pasé una serie de cosas que se hicieron los cambios porque nos dimos cuenta de producciones que no estaban dándose bien y este tipo de cosas, y me fui compenetrando. El desafío que vino fue cuando me pidió un presidente pasado que agarrara la Comisión de Seguridad. Para mí ese fue un desafío, porque nosotros no teníamos casi ningún vínculo como Cámara de Comercio con las entidades de seguridad. Entonces me tocó levantar todo desde cero hasta lo que logramos hacer, que era las rendiciones de cuentas se hacían en la Cámara de Comercio, creo que usted se acuerda. Logramos interceder para que se mejorara el pie de fuerza aquí en Chiriquí, logramos interceder para que se metieran más vehículos y logramos interceder. Eso fue para mí un giro
de 180 grados donde yo no tenía ningún tipo de conocimiento de administración pública. No, y me parece bien, porque era lo que hablábamos ayer, los gremios no solo pueden estar, como quien dice, espectadores, los gremios tienen que ser a nosotros nos dicen que seamos veedores, esa es la palabra que utilizan. Pero nosotros no podemos ser solamente veedores, tenemos que ser actores. Entonces su principal desafío fue levantar esa comisión de seguridad. Posteriormente, bueno, ya se me va presentando. No, es solo uno. Es solo uno. Es un solo desafío. Ahora, ¿qué experiencia le deja a usted? Y es una sola pregunta también. ¿Qué experiencia le deja a usted también el paso por la Cámara de Comercio? Porque cada cosa que uno vive te quita y te deja. Para mí fue gran crecimiento, mucha experiencia. ¿Cuántos periodos tuvo usted? 5. Creo que solamente lo ha hecho otro presidente, que ahora mismo no me acuerdo, pero normalmente son 5. Es un gran sacrificio familiar, créame. Mi familia estaba muy en desacuerdo, pero yo estoy acostumbrado a que cuando me meto en algo voy a fondo. No es que nada más lo hago por decorativo o por la foto. A mí eso... La foto me la puedo tomar en cualquier lado. ¿Y qué decía su señor padre? Porque usted desobedeció las órdenes. Le dijo, vaya, en otras palabras, de bajo perfil, y resulta que Felipe lidera por 5 años. Mi papá cuando se dio cuenta y empezó a ver el trabajo que uno estaba haciendo, me dice, mira, Pipe, continúa haciendo lo que lo estás haciendo bien. En otras palabras, recibió la bendición del líder. Sí, hasta el día de hoy. Y mientras mi papá esté vivo, tenemos que recibir esa bendición, si no, no hacemos. Yo soy muy respetuoso, ya le hablé de mi catolicismo, y soy muy respetuoso del padre. Si mi papá me da la bendición, yo continúo. Si él me dice que no, por más que me cueste, tengo que seguir las indicaciones de nuestro patriarca. Y con eso dicho... Sin duda alguna, todavía vigente y muy particular, y reitero, no fue una persona que le dieron la empresa hecha, don Felipe. No, mi papá es otra historia que lo hizo, que no vamos a entrar allá. Es otro podcast totalmente distinto. Porque él hizo su trayectoria y reitero, ese entusiasmo y a pesar de su edad, cuando llega a la empresa, creo que lo que recibe y se percibe en el área es un respeto hacia su persona. Sí tengo que decir que sí nos preparó a ambos hijos para enfrentar desafíos en la empresa que nos han funcionado para enfrentar los desafíos en la sociedad. Don Felipe, ¿cuál es el principal reto que usted cree que tienen los empresarios en la provincia de Chiriquí? Bueno, el principal reto es mantener sus operaciones andando. Estamos ahora mismo en una situación económica difícil, hay un problema de empleomanía, la inversión se ha caído a niveles que ya empiezan a preocupar, y lo que me preocupa es que la columna vertebral son las medianas, pequeñas y microempresarios, que son los que más sufren estas cosas, y este problema del desempleo les reduce a ellos sus ingresos, y al reducir los ingresos en contra del poder inflacionario de los alquileres, esa es una fórmula que está amenazando al micro, pequeño, mediano empresario, y por eso es que usted está viendo poco a poco, cada vez hay más locales comerciales con se alquila. Y para mí, cuando yo veo, y siempre lo he dicho... O sea, que no podemos darnos golpe de pecho que estamos en el mejor momento económico. No, tenemos que aceptar lo que hay una situación. Hemos estado dando las indicaciones o las sugerencias, más que nada, de qué es lo que hay que hacer para tratar de reactivar la economía. Sin embargo, creo que el reto más grande ahora mismo para los empresarios es mantenerse a flote. Él también ha incursionado en la política y de eso vamos a hablar, porque don Felipe hizo el amague para ir a la alcaldía del distrito de David. No recibió los votos suficientes para llegar a ese cargo, pero evidentemente pues el solo aspirar lo llevó a introducirse un poco a conocer lo que ya muchos conocen, que es el comportamiento del distrito de David. Ahora, desde ese punto de vista, don Felipe, han transcurrido prácticamente 2 años de gestión del actual alcalde, Joaquín de León, que fue el favorecido por los votos. A su juicio, ¿y usted cree que está llenando a la expectativa la actual administración que rompe con un periodo de más de 30 años del PRD estar frente a la alcaldía de David, la principal de la provincia de Chiriquí? Un panameñista llega a este puesto. Ahora usted desde acá, de este lado, viendo los Toros de la Barrera, ¿está llenando las expectativas? Bueno, lo primero que hay que decir es que es refrescante
que haya habido un cambio de un PRD que estuvo tantos periodos y ahora pues se cambia, es a un panameñista, tiene sus pros y sus contras. Ha logrado arreglar y pintar bien bonito lo que es la parte de abajo del puente. Eso es interesante haber visto eso. Sin embargo, el tema del manejo de los indigentes ha hecho algunas cosas, sin embargo le falta gestionar un lugar permanente para poder atender a la indigencia que tenemos, porque la ley 106 así lo obliga, y debió haber estado buscando una cercanía con el MIDES y con otras entidades para lograr tratar. Ahora, creo que ahí en ese proyecto particular está metido la Cámara de Comercio. Es que tenemos muchos años de estar detrás de esto, porque la indigencia es un tema que nosotros como Cámara de Comercio se tiene que tratar, porque los indigentes, por sus propias necesidades, le causan muchos daños a los comercios. La reventadera de vidrios, los hurtos, y es una preocupación que siempre hemos tenido. Y al final son seres humanos también. Y hay que atenderlos. Usted escuchó lo que dije, hay que atenderlos. Son ciudadanos panameños que están en un grado de vulnerabilidad. Y yo creo que en nuestro presupuesto tiene que haber un destino de cierto dinero o ciertos recursos para atender a los vulnerables. Ellos son población vulnerable, no solamente los de la comarca, sino la indigencia que tenemos a nivel nacional. Hoy esa palabra de indigencia, y no es que esté mal, aclaro, se ha cambiado y lo escuchamos más, de personas en condición de calle, porque precisamente se mantienen en las calles. Se mantienen en las calles. Entonces ese es un tema a mejorar. Hay que ver el tema también de la basura, que por ahí debe haber pronto una propuesta de licitación y a ver cómo logramos mejorar el tema de no la recolección, porque la recolección yo creo que está bastante bien, sino qué sucede en ese relleno sanitario, que debemos empezar a ver cómo manejamos la economía circular en estos rellenos sanitarios, y no veo que todavía se haya hecho ningún tipo de acercamiento con la empresa que tiene la concesión para lograr generar una economía circular y tratar de traer todo ese plástico y este otro tipo de cosas. Hemos venido haciendo un trabajo antes de llegar allá, porque hay grupos que lo están haciendo antes que llegue allá, pero una vez que llega allá no se está haciendo nada. Correcto, se dice que se va a hacer, pero no se hace. Entonces tenemos un grupo de pepenadores allá que también se tiene que reglamentar eso. El tema del PIMUS, que es otro tema que nació en Secomro, para tratar de darle la movilidad adecuada, y el diagnóstico que se hizo, pues no se le ha dado seguimiento hasta ahora. Es que estamos empezando a escuchar al señor alcalde que quiere entender qué era lo que era el PIMUS, pero me preocupa porque él era un funcionario representante que estaba en el municipio. Entonces se tiene que actualizar, estamos de acuerdo. Pero, ahora, don Felipe, ¿cuáles son los tres impostergables? Porque podríamos hablar de mucho más, y solo mencionar los tres impostergables de la ciudad de David. Movilidad, el tema de la inseguridad, que ese es otro tema que tenemos que ver cómo se iba para allá. Se termina de actualizar el tema de las cámaras, porque se supone que se iban a poner 1000 y pico de cámaras y quedamos en el último gobierno con 340 y algo de cámaras, y de ahí no se ha subido ninguna más. Y que ha dado buenos resultados. Y que eso da resultados. Sí. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que darle el seguimiento. Además de mantener el ornato, que en ese tema pues sí le estoy dando una buena nota, por lo menos en lo que es la Interamericana, que siempre se ve, pero hay el municipio es mucho más que solo la Interamericana. Hay que preocuparse por las otras vías alternas, también para mantener el ornato, y que también hay otros corregimientos que hay que mantenerle su ornato. Así que ese tipo de trabajo pues se ha hecho bien en algunos lugares, en otros sectores falta por mejorar. Entiendo yo también el manejo del PIOPS y del IBI, que también ojalá AMUPA, que es la Asociación de Municipios de Panamá, cambiara o por lo menos sugiriera a la Secretaría de Descentralización un cambio de cómo es el proceso del manejo de eso, porque yo no entiendo cómo puede ser que... Y por otro lado, por eso digo, no, esto que voy a decir no es responsabilidad de la alcaldía, claro, o por lo menos no es 100% la responsabilidad de la alcaldía. Sin embargo, pudiese también ser un ente que mueva ese tema, y lo toco porque también usted ha estado vinculado a este tema, y es la historia se nos está cayendo
a pedazos el casco El antiguo sector de la ciudad de histórico, David. sector histórico. El sector histórico, al punto que si a mí hoy me preguntaran, ¿usted qué quiere? ¿Que le sigan dando mantenimiento al museo o que lo derriben? Yo me pondría a decir, túmenlo, porque es que hemos invertido miles de dólares, don Felipe, y el museo sigue cerrado. Lamentablemente, bueno, ya iba a pasar después de las cámaras al tema turístico. Tenemos un sector histórico que tiene un decreto, un acuerdo municipal, son 27 cuadras, que la arquitecta Gozaine Yamil estuvo muy pendiente de eso. Se formó un grupo, una asociación pro rescate del sector histórico. Ahora mismo se está tratando de ver si se logra traspasar la torre exenta. Se dice exenta porque no está pegada a la catedral, porque estaba en tierra municipal, para que se pase entonces al Ministerio de Cultura, para que se le pueda dar el servicio. Usted ve que ya tiene mucho tiempo que se le hizo un trabajo de urgencia para evitar el colapso de esa torre, y pues se ha demorado un poco en la tramitología, y ese es otro tema que quizás no es responsabilidad solamente del municipio, es una responsabilidad del gobierno central, del problema de la empresa privada, que también podría involucrarse, de tramitología, que es muy demorada para poder reaccionar y resolver los problemas. Y se lo digo porque las veces que yo estuve de presidente en la Cámara de Comercio, que se requerían acciones oportunas y rápidas, normalmente eran más lentas en la reacción del gobierno que la reacción privada. Y un solo ejemplo fue cuando vino el huracán Eta y Iota, que tuvimos que reaccionar rápidamente. Yo creo que usted era parte también del movimiento Todo Chiriquí, donde logramos levantar unos fondos rápidamente para atender el problema que se dio en Volcán, y llegamos antes que el gobierno central. Entonces, esto demuestra que el gobierno central y los gobiernos locales tienen que mejorar su actitud a las respuestas, que sean más atinadas, más responsables, más rápidas, y que de esa manera se pueda entonces resolver los problemas de una manera satisfactoria para la sociedad. Ese es el punto que yo creo que todos tenemos que mejorar, y sí, el sector histórico merece no las 27 cuadras porque es demasiado grande, pero por lo menos sí pudimos haber iniciado en un complejo de 5 o 6 hectáreas. Hay que ir poco a poco, que es lo que ha pasado en el casco antiguo en Panamá, que se ha ido trabajando por manzana y que ya prácticamente tiene un alto porcentaje. Oiga, y con la participación de todos, la sociedad, no solamente la sociedad civil, sino también de toda la parte del aparato de autoridades que tienen que estar allí insertados, porque son los que pueden mover los hilos para que se den las soluciones a los problemas. Bueno, don Felipe, el tiempo pasa rápidamente, ya prácticamente estamos en la recta final. Hay un tema que tenemos que abordar de forma rápida con usted, y es los proyectos, porque ya vamos para 2 años de administración, proyectos que impactarían directamente a la provincia de Chiriquí, un metro de David, Panamá, el desarrollo multimodal del distrito de Barú, un puerto Barú que no termina de aterrizar en David. La pregunta, don Felipe, a estas alturas, mire que no vamos a entrar a analizar los proyectos, pues ya lo hemos analizado varias veces. La pregunta es, profundidad. ¿Estos proyectos usted cree que van a aterrizar o van a seguir en el mundo el mundo aéreo? El problema es que yo creo que ya nuestro árbitro, que en este caso es la Corte Suprema, tiene que definir estas cosas con mayor ligereza, porque si no frenan. Estamos hablando de Puerto Barú. Y posiblemente otros, porque está la mina también, insertada en esta gran situación, y que deben definir rápidamente, sea para el sí o sea para el no, pero que rápidamente definan estas cosas, porque no podemos mantener a la población en ascuas. Le puedo indicar que con Puerto Barú, que espero yo que sí se aterrice, porque tenemos información que los inversionistas están interesados en que esto se dé. No, a pesar que los han tratado de frustrar, no han logrado frustrarlos, y están con todavía la motivación de que esto aterrice para que genere los empleos que tiene que generar, que esto ha causado muchísimo interés en toda la población. Pero este es uno de los proyectos que rápidamente tenemos que
hacerlos que sean realidad, así como el de Panamá-Boston, que se logró traer a través del Centro de Competitividad, a través de la Cámara, se logró traer esa inversión, que es una inversión de más de 50 millones, que ya está generando aproximadamente arriba de 600 empleos. Este es el tipo de proyectos que nosotros necesitamos traer, y eso es inversión local combinada con inversión extranjera. O sea, de esos 3 proyectos que les mencioné, el que usted ve más a punto del aterrizaje sería Puerto Barú. Yo diría que si lo define la Corte Suprema, que yo creo que ya estamos pronto a que se defina, pues sí, Puerto Barú, porque ya Puerto Barú está haciendo algunos movimientos de limpieza, porque no pueden dejar que eso se eche a perder, de limpieza, lo que nos manda un mensaje, y ya tienen casi 100 empleados ahí en ese tema, lo que nos manda un mensaje que siguen teniendo interés, no han dejado eso a la perdición a la espera de ver qué dice la Corte Suprema. Así que sí están demostrando interés. El otro es el puerto en Puerto Armuelles, que ojalá este grupo que vimos por ahí dando la vuelta de japoneses se interesen. A mí me parece que es un puerto que está a medias, es un puerto tipo PTP, es tipo cigarro, como una T allá adelante. Usted que es empresario, ¿cuál cree que fue la percepción de los japoneses? ¿Con qué ideas se fueron al ver visto lo que vieron? Están viendo que hay interés, pero yo creo que detrás de ese interés ellos están viendo los proyectos que justifican un ferrocarril, no al revés. Entonces ellos están ahora mismo midiendo proyectos para ver si va a salir suficiente carga y unir los puertos del sector portuario a través de una cadena ferroviaria, que es lo adecuado y es lo lógico. ¿Cree usted que es necesario construir este tren? ¿El costo-beneficio es necesario? Yo pienso que sí, y le voy a decir que ¿por qué? No tanto en el tema pasajero, más bien en el tema carga. Y si nosotros como país queremos desarrollar nuestro sistema portuario marítimo, que está muy bien desarrollado y ya a punto de saturación en las riberas del canal, entonces no nos queda a nosotros más que empezar a expandir esos proyectos de desahogo portuarios marítimos, para no solamente desahogo, sino colaboración, porque lo que está pasando a nivel mundial es que cada puerto está interesándose con cada naviera. Entonces, si cada naviera se interesa en un puerto, usted tiene que unirlas de alguna manera. Ya sería marítima, que es más difícil, a través de pequeños barcos. Sería vial, que con mulas va a ser muy difícil mover toda esa carga, o la que tiene más sentido, una la última ferroviaria. Pregunta, porque el tiempo se nos fue. Una última pregunta. El talón o la principal crítica hacia Puerto Barú es el tema ambiental. Felipe Rodríguez, chiricano, responsable de sus actos, con hijos también en la provincia de Chiriquí, ha sido defensor del proyecto. ¿Cree usted que hay, y no es para que me lo explique, solamente su opinión, cree usted que hay razones suficientes para preocuparse por el tema ambiental, o usted cree que este tema ambiental es considerado por este proyecto? El tema ambiental está siendo considerado por el proyecto. Las afectaciones que causa el proyecto ellos las están mitigando. Para eso es el plan, para eso es ese estudio, para mitigar las afectaciones. No es para que no cause nada. Sí va a haber causa, sí va a haber un efecto, pero ellos ahí mismo están mitigándolos. O sea que si el proyecto inicia y se desarrolla, Felipe igual va a seguir durmiendo tranquilo. Por supuesto, es que, vea, hay puertos en otras latitudes que están más insertados en tierra firme y causan situaciones, pero se mitigan. ¿Es una inversión extranjera o hay inversión de la provincia de Chiriquí? Hasta donde yo tengo conocimiento, el 100% de la inversión es extranjera. Gracias, don Felipe, por habernos acompañado, por nutrirnos de conocimiento y sobre todo tocar esos temas álgidos aquí en la mesa de Radio Noticias Faro. Vámonos a la pausa. Hasta aquí el podcast de hoy. Dentro de 15 días volveremos con otro invitado, aunque debo decirle que queda una segunda parte con don Felipe Vinicio Rodríguez. Dr. Milciades López Vargas, neurólogo clínico de reconocida trayectoria y experiencia.